Ayer hubo una reunión para explicar al pueblo de Portugalete que el asilo, que es una institución muy querida en la villa, está pasando por una situación crítica. Sí, efectivamente. Hombre, crítica, bien, en su palabra es crítica, no como algunos creen que estamos ya cerrando, de eso nada, ¿eh? O sea, simplemente que hay una nueva situación en su historia y entonces queríamos, como esto es una institución que depende, o los dueños somos los portugalujos y portugalujas, entonces hay que darles información. Antes, durante todo un siglo, ha habido una congregación religiosa que ha gestionado esto, las monjitas, las monjas de las Siervas de María, la edad, la falta de vocaciones y todo esto, y luego llega la pandemia y desaparecieron todas. Hay que sustituirlas, y esto lleva ya un nuevo proyecto de esto, que es lo que queríamos informar, porque es que, claro, en los últimos años las diferencias entre ingresos y esto pues es tremenda, y si no tomamos medidas, pues en 10 años esto cerramos. Podemos decir entonces que no es crítica, pero sí se ha entrado en una situación de crisis y, como en toda crisis, hay que tomar nuevas decisiones y apostar por un plan de viabilidad, por un proyecto nuevo. Efectivamente. O sea, nosotros éramos conscientes. Primero se hizo una buena gestión de sustituir a las monjas. En esto sí que en la Junta, que nos hemos ido reduciendo también, quedamos menos, pero la gente que está es muy profesional y entonces sí que se consiguió es hacer una renovación, porque había que sustituir a todas las monjas, desde la directora, este es el director ahora, pero lo hicimos también, una selección de personal, se hizo todo muy profesional, pero las monjas, había 8 o 9 monjas y entonces había que sustituirlas y sobre todo, pues tú ya sabes, con las nuevas exigencias legales de la Diputación, había que, eso no lo puedes... Ahora hay nuevos perfiles y todo, es que hay que tener hasta animador sociocultural y todo en el asilo. Pues sí, la verdad es que sí, hay cualquier perfil que nos pide la Diputación, pues como puede ser trabajadora social, animación, fisioterapia, el director, bueno, pues un montón, que eso requiere pues un gran esfuerzo económico para la institución. El esfuerzo económico además viene también agravado, por decirlo de alguna forma, en que hay un altísimo índice de absentismo laboral entre los trabajadores del Hospital Asilo. Pues sí, la verdad es que llevamos pues un tiempo que hay bastante absentismo. Como tú bien dices, pues alrededor del 20% ha habido y bueno, ahora últimamente parece que está bajando un poco, pero bueno, esperemos que confiemos en que siga así, bajando, porque si no... Que cuando están de baja cobran todo su salario y eso hace que tenéis una plantilla de 50 y tantos y al final, entre pagar esos salarios completos y tener que buscar un sustituto, tenéis en ocasiones una plantilla de 70 personas para 76 residentes. Efectivamente, es que casi pues un trabajador por residente, entonces claro, es que es inviable hoy en día. Esto ya vamos viendo un poquito por dónde van los gastos. Os han hecho una evaluación y cada gasto de residente en el asilo es de unos 2.600 euros. 2.690 fue hace 2 años y ahora ya está por 2.700 y pico. Y entonces eso habrá que estudiarlo también, pero es una de las salidas, porque si nosotros estamos cobrando a la gente entre 500 y 2.500... la máxima, pero hay muchísimos que no llegan a 1.000, y entonces si nos está costando 2.700 cada uno, tú fíjate el desfase. Claro, el desfase hace que en los últimos 4 años hayáis tenido un desfase de 4 millones de euros, ¿no? Efectivamente, y eso no es lo que lo digamos nosotros, nos lo han dicho los que han venido a hacer la consultoría esta, que la han puesto encima de la mesa diciendo, esto no podéis seguir así, porque para absorber ese déficit, nosotros sí que tenemos un patrimonio, y es un patrimonio bueno, o sea que tenemos unos inmuebles y tenemos unos fondos de acciones y tal, es bueno, no podemos, pero no para mantener ese déficit. En 10 años se cerraría. Eso es lo que dicen, porque es que además sugieren de que, claro, habría que subir las cuotas, pero la gente que está dentro no les puedes tocar, tienes un contrato con ellos y pagan lo que tienes estipulado. Solamente a medida que se va cambiando, se van muriendo, pues entonces los que entran nuevos sí les puedes poner ya tarifas nuevas. Pero claro, ese proceso pues puede durar también años, y entonces ahí hay un proceso que...
Entonces lo que sí que nos dicen es... El plan de viabilidad, que es el que ayer se presentó ante la sociedad jarrillera. Y entonces en el análisis es cuando dicen, esto no da para mucho tiempo, claro. O sea, tenéis un buen patrimonio, pero si no lo sabéis gestionar, porque claro, dices, tienes todo este patrimonio, es importante, pero si no os da rentabilidad, porque nos da según han sacado hoy, nos dan 1% de rentabilidad, dice, los inmuebles, que hay una serie de ellos, ayer nos explicamos todos los que teníamos, y un 1% dice, hombre, lo que hay que hacer entonces, si la media es el 1%, tienes que realizar eso, ponerlo en fondos, en acciones o lo que sea, pero que te den más del 1%. Esa es la recomendación, es transformar ese patrimonio, digamos, que tenemos inmobiliario. Sí. Digo tenemos porque yo soy portugaluja. Sí. Transformarlo en patrimonio financiero. Hasta hoy en día, las personas que residen en el asilo, todos los mayores, pagan un 80% de su patrimonio. De su pensión. Pensión. Ese es el asunto, el 80% de la pensión. Entonces, con el 80%, cuando hay pensiones muy bajas, pues eso no da. También es verdad, y nosotros por principio tendremos que seguir manteniendo eso. Lo que ya no es admisible es que detrás de esa pensión haya un patrimonio importante y eso quede para los familiares. Pero históricamente yo he vivido el caso familiar, las personas, por eso los cotillas de Portugalete siempre hemos dicho que tenéis mucho patrimonio en el asilo, que tenemos, históricamente cuando una persona fallecía, no solo, o venía a la residencia, mejor dicho, su piso quedaba para la residencia. ¿Esto no lo ha cumplido todo el mundo? No, que va, eso solamente portugalujos muy de pro. Y siempre eso nos ha servido durante muchos años para decir que Dios proveerá. Dice, oye, tenemos un déficit este año, pues Dios proveerá el año que viene. Y siempre había alguno que se moría y dejaba su piso. Sigue existiendo, pero son casos contados, ¿no? También hay benefactores o simplemente suscriptores que todos los años reciben una cuota, o sea, van pagando una cuota, o sea, eso también hay, pero no es lo suficiente para mantener ese déficit que ahora aparece. Entiendo, por tanto, pagan el 80% de la pensión, no dejan su patrimonio, los gastos que hemos comentado de unos 2.700, claro. Muchas veces las pensiones son muy bajas y de ahí esos gastos enormes. Ese es el déficit enorme. Entonces, lo que ya modernamente cuando viene alguien decimos, oye, no, la cuota es esta. Si no tienes más que el 80%, pues el 80%, pero si hay esta cuota, tienes que intentar pagar esta cuota. Es decir, se les va a respetar a las personas que ya residen en lo que se pactó en su momento, pero para los nuevos habrá nuevas tarifas. Sí, la sugerencia del plan de viabilidad. Del plan es que habría que subir un 10% más o menos las tarifas. Pero claro, los que están tienen su tarifa y pueden subir todos los años con el IPC, que es lo que se va haciendo. Entonces esa solución también va a muy largo plazo. Se tiene que ir renovando toda la plantilla. Dices, hombre, al final, si lo pudieras hacer desde hoy, ya estaba solucionado el problema. Pero no se puede hacer, hay que respetar los derechos de cada uno, ¿no? Y entonces, pues eso irá poco a poco. A eso hay que acompañarle de otras medidas que son las del patrimonio que tenemos, de gestionarlo adecuadamente. Claro, el patrimonio que en los cotillas de Portugalete siempre decimos, tiene muchísimo patrimonio, tiene un montón de viviendas. Ayer en esa reunión desgranasteis las viviendas que tenéis, las lonjas que tenéis, y lo que hay fama en Portugalete es de que cobráis alquileres muy altos y por eso que preferís tener la lonja cerrada antes que... No, ya lo explicó perfectamente José Ra Gorostiza, y si alguna persona tiene prestigio en cuestión de esto, pues José Ra, o sea, es un referente en Vizcaya en esta cuestión, y lo explicó muy claro. Nosotros tenemos las rentas normales de mercado y lo que nos suele ocurrir es de que a pesar de eso, la gente, antes de tenerlo vacío, tenemos que seguir bajando. Y a pesar de eso tenemos muchos problemas, ya se explicó a algunos, de que ni así se alquilan. O sea, si lo peor que te puede pasar es que te regalen unas lonjas que van a estar siempre vacías y tienes que estar pagando impuestos. Derramas que vienen a veces. Claro. Morosos, que también tenéis que andar peleando con los morosos. También tenemos morosos. Al final dices, oye, es que la institución esta lo que se tiene que... es lo que decían también, el plan este que nos han... Os tenéis que dedicar, el esfuerzo principal son los que están, los residentes aquí. No a estar cobrando a unos la casa esta que se está cayendo, que es muy vieja. O sea, dedicaros a lo vuestro. Y entonces esto otro, ¿me entiendes? Y luego os montáis un circo y os crecen los enanos, porque Dentix quebró, Callalde ha quebrado. Sí, pues efectivamente. Y os han quedado un montón de impagados. Y fíjate que son de las mejores lonjas de Vizcaya, en Carlos VII, pero ahí está, es un muerto. Y entonces dices, joder, pues si tienes, pues sí, pero no.
pero no. Y luego tú me dirás, pues en la calle El Medio, bueno, como decías, pues si la mitad de la calle El Medio es vuestra, pero ¿cómo nuestra? Si son 3 lonjas y se están cerrando todas. Es lo que te digo, la fama que se tenía, ¿no? Que la mitad del casco viejo es del asilo, no es verdad. No, no es verdad, o sea, las 3 lonjas, las únicas que están casi ocupadas, la mayor parte son de las 3 que tenemos nosotros, y se van cerrando también. Y hay una casa preciosa que es mítica dentro del patrimonio del asilo, que está en el Muelle Nuevo. Claro, esa tenéis alquileres bajos, está en su mayoría vacía. Claro, es una casa que es emblemática, es la casa de Miren Vicuña. Miren Vicuña fue una de las benefactoras que tuvimos últimamente aquí en el hospital. Pasó sus últimos años aquí, o sea que, para dar ejemplo, que la residencia ya no era el asilo donde venían los menesterosos, sino que ya es una residencia, y esta mujer se pasó. Entonces ese edificio, pero claro, también tiene muchos años, y también tienes, pues son pisos muy grandes, o sea, para alquilar un piso de 200 y pico metros tampoco se usa, y luego no tiene garajes abajo, o sea, y entonces lo que nos dicen es que eso es un patrimonio muy grande y una rentabilidad muy baja. Y la salida podría ser, pues, llegar a un acuerdo con una promotora y construir pisos nuevos. Pues sí, eso es lo que nos recomienda el plan de esto, que en los casos de esos inmuebles que tenemos, pues que lo que dicen es que hay que venderlos. Nos dicen, porque no tiene otra salida, o sea, es lo que recomiendan. Y si no, no llegamos a los 10 años, ese es lo triste, o sea que... Ya, se perdería una historia de cuántos... La primera acta se remonta a 1700 y pico. Sí, nosotros, el hospital es de siglos atrás, ¿no? Nosotros, yo decía ayer que es la tercera vez que nos reuníamos así todo el pueblo, porque la primera vez que nos reunieron en 1783, el corregidor, el Colón de la Reategui, 1783, y el libro de actas que tenemos aquí, que lo podéis ver ahí, es el primer libro de actas, es ese, y luego de ahí siguen hasta el día de hoy, libro de actas. Y inicialmente era una institución dedicada a los menesterosos, a los pobres, a dar asilo a los pobres enfermos de Portugalete que no tenían dónde caerse muertos, por así decirlo. Efectivamente, luego ya fue cambiando, a principios del siglo XX ya la gente de mucha moneda aquí en Portugalete fueron los que, tras una reunión del alcalde también diciendo, oye, que esto va decayendo, que esto ha entrado en crisis, lo mismo que ahora hemos llamado nosotros, que tenemos una crisis, pusieron dinero. Todo el pueblo puso, lo que pasa es que algunos pusieron más que otros, porque para hacer este edificio, y entonces empezó una nueva época, con un edificio nuevo, con un servicio de religiosas, y eso es lo que hemos llegado hasta el día de hoy. El día de hoy, con los nuevos decretos de Diputación, ahora su misión es ofrecer una atención residencial de calidad a las personas mayores de Portugalete, ¿no? Eso es, sobre todo es el bienestar y darles calidad y calidez, sobre todo, a todas las personas de Portugalete, y bueno, pues aquí estamos para pues cubrir todas las necesidades pues que tengan, ¿no? Con esas incorporaciones de nuevo personal, tras la salida de las religiosas, que sí que es cierto que estaban aquí siempre por vocación noche y día, eso es. Ahora hay nuevos perfiles profesionales que nos has contado, y por lo tanto no hay ninguna diferencia entre el asilo de Portugalete y cualquier otra residencia de Vizcaya. No, son las mismas, de hecho nos han concedido la acreditación, y en septiembre fue cuando nos concedieron la acreditación la Diputación, porque cumplíamos todos los requisitos del nuevo decreto. Y también hemos conseguido la calidad, o sea, un certificado en calidad en junio del año pasado. Él es la dirección, pero luego están las personas que gestionáis un poco todo este patrimonio, que digamos, sois la Junta de Caridad. Efectivamente, es que eso de Junta de Caridad se constituyó, ese nombre se le dio en 1783 y nosotros lo seguimos manteniendo. Pues somos la junta directiva que tiene cualquier asociación, somos ahora... Desde 1994 estamos legalmente, nos constituimos como fundación. La Fundación Santo Hospital del Glorioso San Juan Bautista, eso no hemos querido cambiar. Luego normalmente todo el mundo dice, los antiguos decimos hospital, asilo, los nuevos dicen la resi. Ahora estábamos en la puerta entrando y el que venía dice, es que yo vivo ahí enfrente y mi madre que no puede ya bajar las escaleras, aquí estaría estupendamente porque podría bajar, podría subir, la podemos visitar como habéis, hemos hecho todo, yo tenía a mi madre aquí y en estos jardines, pues ese plus que tenemos,
pues no lo tienen otras residencias, porque son de fuera y te dan una residencia allí en el quinto. Pero si se conciertan plazas con Diputación, podría ocurrir que al final se pierda en un 20% Claro. ese valor de Portugalete. Claro, efectivamente, ese 20% representan 16 personas. Conseguir que la Diputación te mande 16 personas que te las pagarían, pues es bien para lo que les cuesta, pero 16 personas puedes cubrir 1, 2 o 3 que sean de Portugalete, pero el resto te mandan de fuera, entonces se empezaría a perder. Ahí es donde las instituciones tendrían que intervenir. Nosotros aquí no tenemos ninguna ayuda de ninguna institución, ni del ayuntamiento, ni de la Diputación, ni de nada. Y es más, muchas veces te encuentras con problemas con la Diputación, porque cuando sale un decreto dice y queremos acceder a alguna subvención, dice no, vosotros sois una empresa privada. Y claro, somos una empresa privada, pero los dueños es todo el pueblo. Sí, porque la Junta de Caridad hay que dejar claro que no cobráis nada, que es gente de Portugal, sois gente de Portugalete que lo hace, es un trabajo voluntario. Efectivamente, no sabías, querías entrar y pensar a ver cuánto pagamos, no, pues no, efectivamente, eso ha sido siempre así. Gente que, oye, pues pues nos metemos como en cualquier grupo de portugalejos, de los portugalujos. Y ahora la Junta de Caridad lo que necesitaría es, aparte de benefactores, que históricamente, ¿cuántos benefactores ha tenido el asilo? Muchísimos. O sea, si el patrimonio que hay es de... Lo que pasa es que en los últimos años hemos tenido que ir desprendiéndonos de patrimonio. Porque... No hay ricos en Portu ya. No, pero no necesitamos ricos, necesitamos gente como tú, como yo, y de esos que en lugar de dejárselo a los sobrinos, que le dejen que también se da, pero ya cada vez menos, ¿no? Y además, pues, porque además es verdad que lo que aquí, filosóficamente, la institución o el asilo que queremos que sea, nosotros nos gustaría que en el futuro... La primera opción que tenga cualquier portugalujo cuando piensa que tiene que ir a una residencia es al asilo. Eso es nuestro... ¿Por qué? Porque ahí estoy cerca de casa, por tal, y que no hay ningún problema económico. O sea, decir, es que ahí es más caro, como ahora se busca una residencia que es muy cara. No, aquí no tiene por qué haber problemas para los portugalujos de dinero. Nunca ha habido y tendría que seguir siendo así.